Dando el día de hoy una serie de enseñanzas bajo este programa sobre esta roca edificaré mi iglesia. El propósito es exponernos ante la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, entender la palabra y sobre todo hacer la palabra. Este es el propósito. Y vamos a comenzar y hemos escogido la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y la razón de por qué hemos escogido esta epístola para comenzar esta serie de enseñanzas es por dos razones. Y es una razón sumamente importante. Es la epístola dirigida a los gentiles. Y esto es y tiene un valor sumamente importante porque el Evangelio no es producto de una nación. El Evangelio no es el resultado de una literatura producto de una nación. El Evangelio es el mensaje del cielo. El Evangelio es la revelada al hombre por medio de la cual el hombre se reconcilia con Dios. Y esto es sumamente importante porque Pablo, cuando escribe esta epístola, está estableciendo el valor del Evangelio no por los méritos del judaísmo. No se trata de acogerse a expresiones o a palabras para poder decir que estamos dentro de la revelación del reino de los cielos. Y la segunda razón de por qué hemos escogido esta epístola para comenzar es que Filipenses o Filipos, la ciudad a la cual Pablo llegó, es la primera ciudad de Macedonia que el apóstol tocó, resultado de una visión que él tuvo en Troas. En su segundo viaje apostólico, buscando recorrer más región y acercarse a regiones donde había, según el conocimiento que él tenía, había más personas expatriadas de Jerusalén, el Espíritu lo llevó más hacia el oeste. Y en Troas, una ciudad marítima, él tuvo una visión. Esta visión está relatada en Hechos capítulo 16, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. En la visión, un varón macedonio se le presenta en sueños y le dice: pasa a nosotros y ayúdanos. Y en el relato de Hechos de los Apóstoles encontramos que la primera ciudad de Macedonia es precisamente Filipenses. Escogimos Filipenses porque fue la ciudad donde Pablo comenzó a recibir una revelación diferente a la que él tenía. Él es el resultado del fariseísmo, y cuando viene a Jesús o reconoce a Jesús como el Cristo, como el Mesías, inmediatamente, como lo describe en la epístola a los Gálatas, inmediatamente comienza a reestructurar sus estudios para entender las Sagradas Escrituras conforme a Jesús, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Pero cuando llega a Filipenses se encuentra con una serie de experiencias que él no las había entendido anteriormente. Por eso la epístola a los Filipenses representa una revelación diferente que él empieza a recibir de parte del Señor por medio del Espíritu Santo. Y aquí es donde comenzamos. En el versículo 5, y es el capítulo 1, el apóstol escribe y dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipos, la comunidad de Filipos, fue una comunidad de fe que desarrolló el Evangelio en función de la oración.
Si ustedes observan en Hechos capítulo 16, del versículo 13 al versículo 16, donde se encuentra el relato cuando Pablo expulsó a un espíritu inmundo de una joven, dice: y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Y aconteció, en el versículo 16, siempre del mismo capítulo, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos. El versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio. La comunión que la comunidad de Filipo desarrolló fue en función de la oración. Y esto es un principio básico, porque el apóstol está estableciendo que el Evangelio, si bien es cierto, consiste y depende de lo que nosotros conocemos acerca de Jesús como Señor y Cristo, sin embargo, no se puede desarrollar lo que Dios ha establecido si no hay de por medio la oración. En Hechos capítulo 1, en el versículo 14, leemos que los discípulos, 120 aproximadamente reunidos, entre ellos pues los apóstoles, dice: todos estaban unánimes en oración y ruego. No era una oración colectiva, aunque estaban todos reunidos, era una oración individual, porque siempre la oración fue el resultado de la comunión individual de la persona con Dios. Sin embargo, se reunían para la oración, y el apóstol dice en Hechos que iban camino de la oración, a la hora de la oración, según Hechos capítulo 3, versículo 1, la hora de la oración era las 3 de la tarde. Dice el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona. Es decir, el día se dividía en 12 horas. La hora novena resulta ser las 3 de la tarde. Así de que esta comunidad de fe desarrolló una comunión especial basada en la oración. Dice el versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y el apóstol la destaca precisamente porque ellos habían establecido, no descubierto, sino establecido en qué consiste la vida de fe. La vida de fe es hacer conforme la palabra, de acuerdo a la instrucción del Espíritu. La instrucción del Espíritu no se puede establecer si no hay de por medio oración. Luego nos trasladamos hasta el versículo 6 y el apóstol dice: estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús, el Cristo. Pablo dice estando confiado, lo que significa es estando convencido. Y esto es un fundamento de fe. La vida de fe consiste en remitirse a la palabra, consiste en entender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios está haciendo. Y el apóstol está estableciendo en el versículo 6 un fundamento de fe que a partir de hoy, todos los que estamos exponiéndonos a la lectura de esta palabra, debemos de integrarla como fundamento de fe en el sentido personal. Pablo dice estando confiado, estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús, el Cristo. Esto es un fundamento de fe. Dios no deja las cosas a medias. Dios no comienza algo y lo deja a medias. Dios termina toda su obra, la perfecciona. Eso lo vemos nosotros confirmado en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios comienza la obra de la creación. Comenzó y concluyó.
Y dice al final, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Esta es la forma de operar de Dios. Dios no deja las cosas inconclusas. Dios las concluye. Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. La mayor frustración que las personas tienen se debe a que no hay fundamento de fe en su forma de operar. Se mueven casi por lo general de acuerdo a las circunstancias. En un hombre de fe esto no aplica. En una mujer de fe esto no debe de suceder. Porque el hombre de fe y la mujer de fe se guían por fundamentos de fe. En el libro de Génesis encontramos algo similar, algo parecido, cuando Dios le dice a Jacob, de cierto no te dejaré hasta tanto no haya hecho contigo lo que me he propuesto hacer. Eso es Dios. Así es como Dios actúa. Cuando Dios comienza algo, Dios lo termina, Dios lo perfecciona. Así es que todos los procesos por los cuales un hombre y una mujer de fe pasan es el resultado o es el producto de la obra de Dios en su vida, para lo cual ellos fueron alcanzados. Esto es sumamente importante. Versículo 8, llegamos al versículo 8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesús Cristo. Quiero retomar el versículo 6. Hay algo aquí que es bien importante. El apóstol dice, la perfeccionará hasta el día de Jesús Cristo. ¿Cuál es el día de Jesús? El día de Jesús es el día de su venida, el día de su segunda venida, el regreso de Jesús. Ahora, usted notará de que nosotros no pronunciamos Jesucristo, porque Jesucristo no es un nombre. Jesucristo no existe. Y déjeme explicarlo adecuadamente. Es un nombre acuñado particularmente en la lengua española. No existe en otras lenguas, en otros idiomas. La unión solamente se da en el español. No existe en el inglés ni en ningún otro idioma. Y debemos nosotros de entender que esta contracción de nombres nos está estableciendo un nombre apóstata. Porque en el idioma original dice Jesús el Cristo. Porque Cristo no es nombre, es sencillamente la definición de que Jesús es el ungido. Cristo significa ungido. Por lo tanto, lo que el apóstol está estableciendo y está escribiendo es hasta el día de Jesús el Cristo. Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Y esta corrección es una corrección doctrinal. Aparentemente no tiene mayor complicación. Y alguien podría decir, bueno, eso es realmente un juego de palabras. No, no es un juego de palabras. Puede conducir a establecer, sin darnos cuenta, apostasía dentro de la doctrina de fe de una persona. Por eso, cuando llegamos a esta expresión en el español, tenemos que establecer que es Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. A eso se está refiriendo el apóstol. Versículo 8 entonces dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesús el Cristo. El apóstol está estableciendo en el versículo 8 un tipo de amor diferente del que todos conocían hasta ese momento y del que conocemos también nosotros en este momento. Se habla de un amor eros, de un amor filial y de un amor ágape, todo dependiendo hacia dónde o hacia quién está dirigido este tipo de amor. Pablo está estableciendo un tipo de amor diferente de los tres que se conocen hasta ese momento. Es un amor espiritual. Los otros tres, el amor filial, el amor eros, el amor ágape, son amores o formas de manifestar amor físico, amor humanamente hablando, a eso me refiero. Pablo establece en el versículo 8 un amor diferente y es un amor espiritual. ¿Por
¿Por qué lo define de esta manera? En las entrañas de Jesús el Cristo, porque en la concepción hebrea el asiento del Espíritu son las entrañas. Así es que el apóstol Pablo, en otras palabras, lo que te está diciendo es que os amo con un amor espiritual. Un amor de entrañas es un amor espiritual, en el asiento de las entrañas. Y esta expresión ustedes la van a encontrar muchas veces, repetidas veces, no solamente en las epístolas del apóstol Pablo, sino también en otros escritos. En Primera de Pedro, en capítulo 1, en el versículo 22, Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, y esto es el amor espiritual, el amor de entrañas, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que Pablo está hablando en términos espirituales. Os amo a todos vosotros en las entrañas. Es un amor espiritual. ¿Cómo se define este amor espiritual? En el capítulo 2, el apóstol lo describe más ampliamente diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El amor espiritual es el amor de entrega, el amor de sacrificio, el amor que no demanda, que no requiere nada a cambio. Versículo 9, versículo 10 dice, y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Estos versículos quedan un poquito oscuros, vamos a entenderlos. Ruego, dice el apóstol, lo leemos nuevamente, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Es el conocimiento que se tiene acerca de Jesús, porque él no está hablando en términos abstractos o en términos generales, está hablando a una comunidad de fe. Por lo tanto, el conocimiento que ellos tienen y a lo cual el apóstol se está refiriendo es el conocimiento de Jesús. Y esto, ahora, entendiéndolo, dice que vuestro amor abunde aún más, crezca aún más, se multiplique en el conocimiento de Jesús, el Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la comunión de los santos se alimenta en función de lo que nosotros conocemos de Jesús. Y luego dice, y en todo conocimiento, es decir, en todo juicio correcto, en toda juicio de acuerdo a lo que el Espíritu establece. Y el versículo 10 termina, para que discernáis, es decir, probar lo mejor, para que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. El apóstol está mencionando nuevamente el día de Cristo, que es, como ya lo dijimos anteriormente, es el día de la venida de Jesús. Versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por Jesús el Cristo, a gloria y loor de Dios. Y nos vamos a detener en el versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por Jesús el Cristo, a gloria y loor de Dios. Pablo está haciendo un recuento de lo que significó su visita a Filipos, a la ciudad de Filipos. Les está recordando a los filipenses, a la comunidad de fe de Filipos, lo que significó su presencia entre ellos y cómo ellos aprendieron a conocer a Jesús a través de las enseñanzas que el apóstol estableció. Y el apóstol está estableciendo, número 1,
que la comunión del Evangelio se desarrolla o se alimenta a través de la oración y a través del conocimiento que se tiene de Jesús. ¿Cuáles son las claves para poder crecer y desarrollarse espiritualmente? Según lo que hemos leído hasta este momento. Las claves para crecer y desarrollarse espiritualmente son la oración y el conocimiento que se tiene de Jesús. Y esta es la base que el apóstol está estableciendo con la comunidad de fe de Filipos. La oración y el conocimiento de la palabra de Dios. Pastora. Pastor, verdaderamente tengo que hacerle una pregunta sobre lo que habló, sobre el nombre de Jesús, el Cristo. Cuando dice que no lo encontramos más que en el español, está hablando que en hebreo ni en griego se toca el nombre de Jesús, Cristo. Entonces, ¿cómo es que lo encontramos en la Escritura? Lo que sucede es, me parece una pregunta sumamente necesaria. Lo que sucede es que cuando los traductores y posteriormente las imprentas van a unir el nombre, lo unen. Eso sucede en idiomas que son mucho más versátiles, como lo es el español, donde contractamos palabras y hacemos de dos palabras una sola. Cuando uno tiene el texto en griego, lee claramente Jesús, Cristo. O sea, dos nombres completamente diferentes. ¿Ve? Pero cuando empiezan a las traducciones y posteriormente las impresiones de la Biblia, pues ellos son los que unen ese nombre. Y de allí es donde aparece un nombre que realmente no tiene sustento originalmente, no hay base originalmente en el idioma original. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque esto es una evidencia de cómo se va injertando apostasía sin que las personas se den cuenta de cómo están siendo dirigidas o influenciadas por quienes no deberían de establecer ese tipo de influencia. Entonces, eso tiene que ver con la palabra en Apocalipsis 13:6 que dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso tiene que ver, eso es parte en Tesalonicenses, también el apóstol establece y dice que el hombre de perdición se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Y entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia tiene que volver a esta escritura. ¿Dónde se fundamentó el Evangelio? Y esto es lo que Pablo está estableciendo aquí. El Evangelio se fundamentó en la comunión de la oración y en el conocimiento de Jesús. Allí está. O sea, en el conocimiento de Jesús. Para que podáis discernir, dice el apóstol en el versículo 10, para que podáis discernir y aceptar lo que es mejor. Más adelante, en la misma epístola, el apóstol le dice a la comunidad: tengan cuidado, no se trata de ser guiados por lo que sienten o por lo que piensan o por lo que entienden, sino es ser guiados por lo que la palabra establece. Así que hay correcciones que uno tiene que hacer definitivamente. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Recuerde que si tiene alguna pregunta, usted puede contactarnos a través de WhatsApp, escribirnos, y de la misma forma nosotros también le vamos a contestar. Que la paz, la gracia y la misericordia del Dios eterno sea con usted.